A las 9:17 de la mañana se continúa con el desarrollo de la audiencia preliminar. Una vez escuchadas las partes, procede el despacho del juzgado segundo, promiscuo municipal de Arauca, a pronunciarse en primer lugar, si hay lugar a impartir control positivo de legalidad a la orden de registro o extracción de información de fecha 28 de enero del 2021 y de igual forma, si hay lugar a impartir control positivo de legalidad a los resultados obtenidos producto de la extracción de información de dos equipos celulares, los cuales le fueron incautados a los ciudadanos. Despacho desde ya manifiesta que accede a esta solicitud de Fiscalía General de la Nación. Bien lo ha señalado nuestra Constitución de las facultades que tiene la Fiscalía General de la Nación, al tenor de lo contenido en el artículo 250 constitucional, y que, entre otras, tiene esa función primordial, ejercicio y persecución de la acción penal. Para cumplir con ese mandato constitucional puede desarrollar algunos actos de investigación que desde luego están sometidos al cumplimiento de unas exigencias de orden legal. En el caso en particular, compete en esta audiencia por parte del señor fiscal se pidió la legalidad de una orden de allanamiento tendiente a la extracción de la información de dos equipos celulares. Orden que para juicio del despacho se ajusta al canon establecido en el artículo 236 de nuestro Código de Procedimiento Penal, premisa normativa que a su vez nos remite a otras disposiciones de orden legal que resultan aplicables para las diligencias de registro de allanamiento. Esto es, exista unos motivos fundados, esto es, que exista un respaldo probatorio y que se cumpla con ese test de proporcionalidad en sentido estricto, habida cuenta que implica limitación de derecho fundamental como es el derecho a la intimidad, se consagra en el artículo 14 de nuestro Código de Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 15 constitucional. Frente a estos aspectos, indica la Fiscalía, precisamente señala que los dos ciudadanos fueron capturados y fueron llevados ante el juez de control de garantías en fecha 31 de octubre del año inmediatamente anterior ante el juez, el juzgado segundo penal, promiscuo municipal de Arauca, perdón, juzgado segundo promiscuo municipal de Saravena, fecha en la cual se imparte legalidad el procedimiento de incautación de unos equipos celulares, haciendo aclaración precisamente al señor fiscal que se había cometido un error por parte de la juez en el acta. Para ello, precisamente, envió un escrito remisorio donde se le solicita a la juez de control de garantía la aclaración de los elementos en el cual se impartió legalidad del procedimiento de incautación en fecha 31 de octubre del año inmediatamente anterior. A su vez, nos envía en el día de hoy el audio de los apartes de la audiencia de fecha 31 de octubre del 2020, donde precisamente compaginan las referencias de los equipos móviles a los señalados en la audiencia del 31 de octubre de 2020 con los señalados en la orden de fecha 28 de enero del año 2021. No existe motivo de disenso en ese sentido por parte del señor defensor, pero debe resaltar el despacho que en efecto corresponde a los dos equipos celulares de los cuales se está solicitando en el día de hoy impartir legalidad a esta orden de extracción. Estos equipos celulares en efecto fueron encontrados en poder de los dos ciudadanos al momento de la captura. Policía Judicial incautó los elementos y de igual forma fueron objeto de control positivo de legalidad de ese procedimiento de incautación, tal y como lo prevé el artículo 84 de nuestro Código de Procedimiento Penal, con fines investigativos. Uno de los motivos de reproche, casi en su parte final, por parte del abogado, señala que no tenía Policía Judicial facultades para incautar estos elementos, no tenía orden de Fiscalía General de la Nación.
En tales circunstancias, pues adviértase que existía orden de captura en contra de los dos ciudadanos. El momento de la aprehensión de estos ciudadanos tenían estos elementos y es así como no fue incluso objeto de reproche en la audiencia preliminar de fecha 31 de octubre de 2020. Allí se obtuvo la legalización de incautación de estos dos elementos que fueron encontrados en poder de los dos ciudadanos investigados. Cada uno de los celulares encontraba uno de ellos. En estas circunstancias constituye ya una etapa preclusiva, reitero, donde se le impartió legalidad a ese procedimiento de incautación por parte del juez de control de garantías. En segundo lugar, adviértase que esta orden de allanamiento tendiente a la extracción de información de los equipos electrónicos se emana por el término de los 8 días, en tratándose que la actuación si está en etapa de investigación. El legislador en el artículo 224 de nuestro Código de Procedimiento Penal faculta que sea por 15 días, prorrogable por otros 15 días más. Significa que esa orden se expidió dentro de los o entre los dentro de los límites que señala este artículo 224, si inclusive fue inferior, como lo aclaró el señor fiscal. En su momento se prorrogó por otros 8 días más, acorde dentro de los términos que señala ese artículo 224 en nuestro Código de Procedimiento Penal. Allí se consignó por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación, en el folio primero de esta acta, que precisamente estaba encaminada para efectos de obtener registros de llamadas entrantes, salientes, chat, contenidos en las diferentes plataformas de usos, archivos fotográficos, PDF y demás que resulten pertinentes, procediendo entonces a efectuar análisis a la información obtenida teniendo un periodo temporal principal al comprendido entre los meses de julio a octubre del 2020. Es decir, no se dio una orden abierta a Policía Judicial para efectos de extraer esta información. Allí se consigna por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación julio a octubre del 2020. ¿Cuáles son los hechos que son objeto de investigación? La fuga de un ciudadano que se infiere pertenece al grupo armado ilegal ELN, en este caso conocido con el alias de Leo Samuel Jaime Ramírez. Fuga que se dio el día 23 de octubre del 2020. Luego, considera este despacho judicial que no es desproporcionada esa orden de extracción de informaciones, habida cuenta que si esta fuga se da el día 23 de octubre del 2020, precisamente el delegado de la Fiscalía General de la Nación, el elemento fue objeto de incautación día 31 de octubre del 2020, es decir, pocos tiempo antes, es decir, mes de julio, agosto, septiembre, octubre, como quiera que entre los investigación también se adelanta por el delito de fuga de preso, de concierto para delinquir. Precisamente allí se indica a folio 3 la finalidad de esta orden de interceptación de comunicaciones es para efecto de establecer si se tiene esa relación, si se tuvo alguna, si fueran utilizados estos dispositivos electrónicos con antelación desde el mes de julio hasta el mes de octubre, fecha en la cual se materializa la fuga, y posterior a ello, es decir, a la fuga y aún a la fecha de la incautación, el mes de octubre, 31 de octubre del año 2020, precisamente en aras de establecer si se tienen algunos vínculos por parte de estos agentes de la Policía Nacional, en este caso, con alguna organización criminal. Adviértase que la persona que se fugó de estación de policía del casco urbano del municipio de Saravena, se tiene que es una persona integrante del grupo armado ilegal ELN, grupo que está
catalogado como de grupo organizado y que en tales circunstancias considera el despacho que no es una orden desproporcionada como lo hace el señor defensor. Fue pocos meses antes y hasta el mes donde se logra la incautación de estos equipos electrónicos, y en ese orden de ideas no se quebrantó ese principio de proporcionalidad como lo hizo referencia el señor defensor. Si en efecto se obtiene una gran información, adviértase que en la orden se indicó el término, unos límites temporales, julio a octubre, y no existe motivo de reparo del señor defensor con relación a la extracción, si esta extracción obtenida por parte del funcionario de policía judicial que realizó el perito, si esta información no corresponde a estos límites del tiempo que señaló la orden de fecha 28 de enero del año 2021. El motivo de reparo, en gran parte, el señor abogado se contrae a la orden, indicando, entre otros, que no era necesaria, en cuanto que existían unos medios menos invasivos del derecho a la intimidad del artículo 14 para efecto de obtener información. Indica que la interceptación de comunicaciones. Desconoce en este momento despacho si Fiscalía puede tener ese otro acto de investigación de la interceptación de comunicaciones. Pero en efecto, la lógica nos indica que los aparatos electrónicos son una de las herramientas precisamente utilizadas, no solo con mensajes de texto, sino también mensajes de voz, también con fotografías, para efecto de aportar información con relación a esta actividad o este hecho que ocurrió el día 23 de octubre del año 2020. En efecto, estos actos o estas fugas no se programan el mismo día, son situaciones que son debidamente planeadas con antelación, y en efecto considera el despacho que esos meses que solicitó la Fiscalía era más que razonable y más que proporcional, y que no implica esa transgresión de derechos fundamentales como la intimidad. Precisamente de los funcionarios públicos, en este caso funcionarios de la Policía Nacional, se requiere esa pulcritud en el desarrollo de sus actividades. Y en esas circunstancias, reitero, considera el despacho que era necesario. ¿Qué razón de ser de la Fiscalía si ya había incautado esos equipos electrónicos? No se desconoce en estos momentos, y no era objeto, no tenía que la Fiscalía General de la Nación acreditar de que para la fecha en la que se materializa la captura de estos ciudadanos ya tenían o no interceptado esos equipos celulares. Despacho desconoce, reitero, tampoco tenía que ser objeto y en esta audiencia traer esos elementos de conocimiento si eventualmente se tenía o no interceptados los abonados celulares de los agentes de la Policía Nacional que se encontraban bajo o que tenían a su cargo la custodia de las personas que se encontraban recluidas en esta estación de policía. Pero reitero, estos actos de investigación, incluso posterior a la fuga, en muchas ocasiones se tiene esa comunicación de los partícipes en estos hechos con las personas que se fugaron. Eso es algo probable de que pueda existir esa comunicación, y esa probabilidad se da precisamente a través de los equipos electrónicos. Indicó el señor defensor que uno de los medios menos invasivos sería la interceptación de comunicación. Creería que se encuentra en la misma balanza una interceptación de comunicaciones con una extracción de información cuando existen unos términos, en este caso, el mes de julio al mes de octubre del año 2020. Asimismo, no tendría razón de ser continuar con una interceptación de comunicaciones o hacer una interceptación de comunicaciones posterior a la incautación de estos equipos electrónicos, en cuanto que ya se estaban en poder de la Fiscalía General de la Nación. En tales circunstancias no tendría objeto realizar unas interceptaciones cuando no serían objeto de utilización por parte de los ciudadanos investigados, a menos que están privados de la libertad y pues se infiere que no tienen comunicación con los equipos o no tienen acceso a los equipos celulares. En tales circunstancias, creería que
no le asiste razón al señor defensor de que este acto de investigación resulta muy invasivo, diferente a la interceptación de comunicaciones. Ambos actos de investigación, por supuesto que implican limitación de derechos fundamentales, pero que la misma ley o el mismo artículo 14 de nuestro Código de Procedimiento Penal también señala que no es un derecho absoluto y que se puede limitar cuando resulte necesario. Y en este caso resultó necesario para efecto de esclarecer si existen más personas partícipes en estos hechos que tuvieron ocurrencia el día 23 de octubre y esa participación precisamente se puede desplegar en, utilizando o verificando qué comunicaciones tenían estos agentes de la Policía Nacional antes o qué personas, con qué terceros tenían esas comunicaciones, llámese a través de mensajes de texto, mensajes de voz, fotografías dentro de ese lapso de término. Y en esas circunstancias, reitero, era necesario la extracción de la información de esos elementos en los cuales se impartió la legalidad, la incautación por parte de Fiscalía General de la Nación. En este caso, con relación a ese motivo de reparo del señor defensor, que no existía la orden, consideraría que, reitero, es una etapa más que preclusiva. En su momento no se presentaron los disensos por parte de los señores apoderados frente a esa incautación de esos elementos materiales probatorios. Y en ese sentido, considera el despacho que son etapas preclusivas, fue objeto de legalización de incautación de estos equipos electrónicos y por supuesto que están en la custodia de la Fiscalía General de la Nación. Bien podía la Fiscalía General de la Nación, si consideraba necesario, proporcional y razonable, obtener o extraer información producto de estos dos equipos celulares, circunstancias que se realizó atendiendo las exigencias del artículo 220, 221, 295 de nuestro Código de Procedimiento Penal, motivo fundado, respaldo probatorio y test de proporcionalidad en sentido estricto. En ese sentido, considera el despacho que no le asiste razón al señor defensor, en cuanto que, reitero, esta orden no fue abierta por parte del señor fiscal, establecía unos términos para efecto de la extracción de la información, razones por las cuales habrá lugar de impartir legalidad a lo actuado. En su momento se indicó el respaldo probatorio, las actas de incautación, por parte de Policía Judicial, lo mismo que la legalización ante juez de control de garantía el día 31 de octubre del año inmediatamente anterior por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la ciudad de Saravena. Con relación al segundo pedimento, el delegado de la Fiscalía General de la Nación, ese control positivo de legalidad frente a los resultados obtenidos producto de esta extracción, las cuales se encuentran recopilados en un informe de investigador de campo de un informe de laboratorio FPJ 13 de fecha 10 de febrero del año 2021. En ello se contraen los resultados producto de la extracción de los dos celulares, es decir, de un celular marca Huawei y de un celular marca Xiaomi, que le corresponde verificar en este segundo aspecto, que exista la orden, que la misma se encuentre vigente, que exista correspondencia entre los resultados obtenidos y lo autorizado por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación, y como un cuarto insumo, que se hubiese concurrido ante juez de control de garantía dentro de las 24 horas que demanda la premisa normativa del artículo 237 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Encuentra el despacho que en efecto existe una orden de fecha 28 de octubre del año 2021, orden que en efecto fue prorrogada por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación a instancia del funcionario investigador, que fue prorrogada por otros 8 días, es decir, que la misma al día de hoy incluso se encuentra vigente al día de ayer, escasamente, fecha en la cual se entregan los resultados por parte del funcionario de Policía Judicial, se encontraba vigente, habían transcurrido 13 días, significa, al día de hoy son 14 días, luego se encuentra vigente. En tercer aspecto, que exista correspondencia entre los resultados obtenidos y la orden de interceptación. El despacho incluso tenía esa inquietud inicialmente con relación a la acta de la juez de control de garantías, que no existía
algunas o asistían a algunas discrepancias en cuanto al email, incluso que no se había relacionado uno de los equipos electrónicos, en este caso el celular marcación, pero en el día de hoy precisamente el señor fiscal envía las 2 actas de incautación de los 2 equipos celulares y adicional a ello acompaña el audio y adicional a ello acompaña un escrito solicitándose el día 1 de diciembre de 2020 a la juez por parte del fiscal titular de ese despacho fiscal centro, la aclaración o corrección del acta de la audiencia, acta que entre otras lo que realmente tiene efecto es en la audiencia realizada por la juez de control de garantías y que en efecto corresponde a los equipos celulares, a los consagrados en la orden de extracción de informaciones de fecha 28 de enero y que en efecto los resultados de estas órdenes corresponden a los equipos celulares que fueron señalados en la orden. Adviértese que incluso en la folio 1 se indica la descripción de los elementos materiales probatorios que serían objeto de estudio, corresponden las referencias de estos emails de dichos celulares a las señaladas en la orden de fecha 28 de enero. Adicional a ello, si observamos a folio 8 del informe de laboratorio, también se describe ese primer equipo celular que corresponde a lo señalado en la orden de fecha 28 de enero del año 2021. Lo mismo a suerte el equipo electrónico, en este caso el otro celular, cuyas características es el OneWay, aparecen a folio 11, correspondiendo estas características a los email, a las referencias del equipo celular de la orden de fecha 28 de enero del 2021. Otro aspecto que debe verificar este juez de control de garantías. Aquí precisamente se hizo referencia por parte de este funcionario de policía judicial que la extracción de la información correspondía a los límites señalados por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto que la defensa tiene esa facultad y que tendrá que hacerlo, señor defensor, ante solicitar esta audiencia ante juez de control de garantías, solicitar la devolución, perdón, es que ni siquiera si es la legalización de incautación con fines de decomiso, la Fiscalía puede hacer entrega de estos elementos de acuerdo a lo consagrado en el artículo 22 de Código de Procedimiento Penal. A quien acredite ser el propietario de estos elementos puede solicitar a la Fiscalía directamente el restablecimiento o devolución de estos elementos. Ello para aclarar, porque el señor defensor dice, solicita la entrega de estos celulares, pues realmente, si bien es cierto, se le incautaron a estos ciudadanos investigados, puede ser estos equipos electrónicos tener como propiedad a otra persona. Ellos tenían esa calidad de poseedores, pero otros pueden tener la calidad de propietarios de los mismos. En estas circunstancias, precisamente, su incautación fue con fines investigativos, tiene toda la potestad, una vez obtenida la extracción de la información, quien acredite a ello, quien acredite la titularidad de esos equipos, solicitarle a la Fiscalía la devolución de estos elementos. Por supuesto que la defensa técnica tiene toda la potestad y la facultad de hacer otro experticio a estos 2 equipos celulares y eventualmente, si este funcionario de policía judicial consignó información distinta a la rendida en este informe investigador de campo de fecha 10 de febrero del 2020, si eventualmente esta información extraída se desbordó de los términos que señaló el delegado de la Fiscalía General de la Nación, julio de 2020 a octubre del 2020, por supuesto que este señor defensor puede concurrir ante el juez de control de garantías, puede precisamente en audiencia preparatoria solicitar las respectivas exclusiones, siendo este el escenario, ya teniendo otro informe de laboratorio por parte de por parte de la defensa técnica, si eventualmente corrobora que este funcionario de policía judicial no consignó lo autorizado por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, si eventualmente esta extracción de información se dio sobre unos tiempos diferentes a los señalados por parte de Fiscalía, por supuesto que tiene toda esa potestad de realizar otro peritaje y controvertir lo mismo en la audiencia pertinente, en este caso
en la audiencia preparatoria. En este sentido, considera el despacho, y por qué no decirlo, quizás en la misma audiencia, solicitar audiencia del, como lo señala el artículo 238 de nuestro Código de Procedimiento Penal. ¿Me escuchan? Sí, su señoría. Una entrecortadita ahí, pero seguimos escuchando la idea central sin problema, señora juez. Gracias. Adicional a ello, también le corresponde verificar al juez de control de garantías si se ha concurrido dentro de las 24 horas que demanda el artículo 237 de nuestro Código de Procedimiento Penal, disposición pues que resulta aplicable por analogía según lo señalado el mismo artículo 236 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Este informe de investigador de campo fue recibido a las 10:43 del día de ayer por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación, a través de su asistente, a través del asistente de la Fiscalía Sexta, seccional de Arauca, a las 10:43. Y se tiene que, son las 9:44 de la mañana, es decir, nos encontramos dentro del límite de tiempo, sin perjuicio que si eventualmente nos encontrásemos a puerta de las 24 horas, pues también el legislador señaló en la sentencia C14, que es la que C14 del 2018, que es el estudio de execuibilidad del artículo 237 de nuestro Código de Procedimiento Penal, amplía hasta esas 36 horas, contando en este caso desde la producción de la información. El mismo funcionario de Policía Judicial, a folio 14 del informe investigador del informe de laboratorio FPJ 13, en la parte final nos señala a folio 13 que extrajo la información a las 10:30 del día 10 de febrero del 2021. Es decir, si eventualmente estuviese ya superado esas 24 horas que señala el artículo 237, no es menos cierto que podemos podemos contar esas 36 horas a partir de la producción o extracción de la información, es decir, sobre las 10:30 del día de ayer, lo que significa que esas 36 horas fenecerían a las 10:30 del día de hoy. Pero incluso pues no es necesario recurrir a esta disposición o a lo que señala esa sentencia C14, que realiza el estudio de execuibilidad del artículo 237, reitero, como quiera que aún nos encontramos dentro de esas 24 horas que señala el artículo 237, en el entendido que Fiscalía General de la Nación recibe el informe en el día de ayer sobre las 10:43 y son las 9:45 de la mañana. Así las cosas, satisfecha las exigencias que demanda el artículo 237 de nuestro Código de Procedimiento Penal para efecto de haber concurrido ante juez de control de garantía de existencia de la orden, que la misma se encontrase vigente, adicional a ello que existiese correspondencia entre los resultados y lo obtenido, y en segundo lugar que hubiese existido, que se hubiese concurrido dentro de las 24 horas. Y reitero, con relación a esa primera pretensión de la Fiscalía General de la Nación, considera el despacho que resulta ajustada a derecho, se respetó ese principio, se respetó, perdón, el derecho a la intimidad, habida cuenta que no fue desbordada, fue debidamente proporcional a los hechos ocurridos el día 23 de octubre, es decir, poco tiempo antes, durante y posterior a los hechos ocurridos el día 23 de octubre del año 2020. Aunado a ello, reitero que estos equipos electrónicos, para nadie es un secreto, son los medios utilizados por cualquier persona para efecto de poder planear, porque esto no es cuestión de un día. El hecho de que sean custodio y que entregue llaves, como indicó el señor defensor, no significa que eso es cuestión de un día, no significa que ello sea simplemente entregar una llave y que se fugue una persona, no. Precisamente los equipos electrónicos son muchos de los mecanismos utilizados por parte de las personas para efecto de cometer algunas conductas o por lo menos planear alguna actividad delictiva. Y en ese sentido, considera el despacho que se ajustó a ese principio o ese test de proporcionalidad, como lo demanda el artículo 295 de nuestro Código de Procedimiento Penal, no fue desbordada,
pueden existir fotografías en ese lazo de término, como indicó el señor defensor, pero reitero, aquí se estableció un margen de julio a octubre, antes, durante y posterior a los hechos ocurridos el día 23 de octubre, cuando se dio la fuga de una persona que se infiere es integrante del grupo armado ilegal ELN. En esas circunstancias considera el despacho que resultó ajustada a derecho la orden de interceptación, la orden de extracción de la información producto de la orden de allanamiento y registro de extracción de información de los dos equipos celulares, que en su momento en la parte resolutiva señalaré la referencia de los mismos. En ese orden de ideas, en despacho juzgado segundo promiscuo municipal de Arauca, con funciones de control de garantía, resuelve: primero, impartir control positivo de legalidad a la orden de allanamiento y registro de extracción de información de fecha 28 de enero de 2021, prorrogada por 8 días más, orden de allanamiento tendiente a la extracción de información de los equipos celulares marca Xiaomi modelo Red Note 8 con email número de serie, con una SIM card de Movistar número 1. De igual forma, del equipo celular modelo marca Huawei modelo P40 Lite email con una SIM card de Claro número 5. En segundo lugar, se imparte control positivo de legalidad a los resultados obtenidos producto de la extracción de la información de los equipos electrónicos ya referenciados, los cuales se encuentran recopilados en el informe de laboratorio FPJ-13 de fecha 10 de febrero del año 2021, suscrito por funcionarios de Policía Judicial Nelson Francisco Julián Martínez. En tercer lugar, entendiendo que es una decisión de fondo, comporta los recursos de ley, Fiscalía General de la Nación. Gracias, señoría. El delegado de la Fiscalía, conforme con su decisión, sin recursos. Defensa técnica. Gracias, señora juez. Interpongo recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita. Gracias. En ese orden de ideas del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica, se le corre traslado a fin de que proceda a sustentar el mismo. Se le fue la voz, señora juez, al defensor. Sí. Se suspende la audiencia siendo las 9:58. Siendo las 10:13 de la mañana, se restablece la conexión con el señor abogado. En ese sentido, señor abogado, continúe con la sustentación del recurso. Su señoría, ¿qué parte hasta? Es que yo alcancé a terminar y cuando dije termino, y con esto termino mi intervención, y cuando dije eso, entré a mirar, porque estaba revisando mis apuntes y encontré que estaba hablando solo, entonces no sé hasta qué punto alcanzaron a escucharme o si me toca repetirlo completo. Yo creo que lo repito completo, pero resumido, ¿ok? Sí, doctor, le agradecería que resuma y vuelva. Listo, no hay problema, su señoría. Bueno, le manifestaba que yo respeto rotundamente la decisión adoptada por el estrado, pero que pues no la comparto en atención a que considero necesario que en este asunto se realice lo que sería un control de convencionalidad a la actuación realizada por la Fiscalía, ya que no puede darse por hecho que la sola actuación de captura de 2 miembros de la Policía Nacional o de cualquier otra persona y que todo aquel que sea aprendido lleve en su poder un elemento de equipo celular, pues eso sea per se ya un motivo fundado para determinar que ese equipo celular es una herramienta tecnológica estrechamente ligada a la comisión de una conducta delictiva. Ello no puede hacer carrera porque hasta los niños hoy en día tienen un celular, entonces el solo hecho de tener celular no quiere decir que eso sea una fuente de delito. Y el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU dice, abro comillas, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley en contra de tales injerencias o ataques, cierro comillas. Pues es así como no puede avalarse
un procedimiento como el realizado por la Fiscalía bajo excusa de que se actúa con fines investigativos, porque con eso, ya que de fines investigativos, se resultó revisando fotos personales, videos íntimos y además bases de datos, como aquí se hizo. Nótese que el resultado del investigador refiere que accedió a 82 bases de datos. ¿Cuáles? No sabemos, pero el investigador dice que accedió a 82 bases de datos a través del equipo celular. Eso hace parte de sus resultados del informe. Y esas consultas a bases de datos requieren un permiso adicional, incluso un control anterior que se echa de menos en este asunto. Pero pues esa novedad se da porque la Fiscalía emitió una orden que sería ilegal en el sentido en que se dio sin límites a Policía Judicial. Dijo la orden de la Fiscalía lo siguiente: obtenga registros de llamadas entrantes y salientes. Eso se puede hacer con una consulta a bases de datos de los operadores, ¿no? Acceda a los chats, acceda a los archivos fotográficos. ¿Qué tiene que ver un archivo fotográfico con el tema de un presunto suministro de unas llaves? Pero bueno, y acceda a archivos PDF. Hasta allí, en medio de todo, aun cuando yo pues tenga alguna oposición a ese nivel de acceso a la privacidad, pues lo que realmente genera la impugnación es que allí dice textualmente, y demás que resulten pertinentes, esta frase entrecomillada, y demás que resulten pertinentes. Pero surge el interrogante, ¿y qué es eso de y demás que resulten pertinentes? Las órdenes a Policía Judicial, lo decía, deben ser claras, precisas y concisas, no abiertas, no a lo que el investigador quiera, no a lo que el investigador le parezca pertinente revisar, porque una cosa es lo que a la juez le parezca pertinente, otra cosa lo que al fiscal le parezca pertinente y otra cosa lo que al defensor le parezca pertinente, y en ese mismo orden de ideas, de rol, pues encontramos que al Policía Judicial le puede parecer pertinente muchas cosas, pero esa orden por eso no puede quedar así, sino debe ser delimitada. Y esto es lo que al verse como quedó a libre albedrío de Policía Judicial, pues se controvierte la postura del ACO, que dice que la orden sí fue debidamente limitada. Eso no es cierto, porque con eso y demás que resulten pertinentes se demuestra todo lo contrario. Eso y demás que resulten pertinentes resulta siendo, en palabras populares, un hágale, esculque lo que quiera, revise toda la intimidad que se le antoje en ese celular, lo que usted considere que está bien, señor investigador. Las órdenes no pueden darse de esa manera. Considero entonces que la decisión del ACO además se limitó exclusivamente a la existencia de una emisión de una orden que, como ya se dijo, tiene esa valencia de estar tan abierta y a libre interpretación y albedrío de Policía Judicial. Y también la señora juez pues se limitó a verificar que se cumplieran con los términos para este tipo de actuaciones, que la Fiscalía dio un plazo, que el Policía Judicial lo cumplió y que pidió la audiencia a tiempo y que pues no se ha vencido entonces el término para hacer ese control, pero se pasó por alto el control más importante y era la revisión de esos derechos fundamentales que fueron afectados y que no tenían por qué ser afectados en ese nivel. Dijo la señora juez dentro de su motivación de legalidad que las fugas no se planean el mismo día. ¿Y de dónde sacó eso? De los elementos no veo de dónde. Se trata pues de un conocimiento personal que se tenga sobre el caso o de una actitud paternalista de la judicatura con la Fiscalía que le llena los vacíos argumentativos de la exposición del ente acusador. Porque lo que yo reviso, que se ocurrió a otro lado, no existe ningún elemento material probatorio que permita llegar a esa conclusión de que es que las fugas se planean con suficiente anticipación. Y que por eso es que la Fiscalía revisó desde el mes de julio la intimidad de los procesados. Pero ¿cómo así? Es que aquí, y podrá ver el señor juez del circuito, no existió ni siquiera un dato básico para que permitiera determinar que era necesario revisar esos meses de julio, agosto, septiembre y principios de octubre, como por ejemplo, que certificó que para esa fecha de julio es que empezó a estar preso allí el señor que se voló. Bueno, eso podría entonces ser medianamente un motivo fundado para poder esculcar desde el mes de julio, pero pues esos datos brillan por su ausencia y lo que queda entonces con esa ausencia de demostración de esos datos fundamentales es que sí existió una invasión a la privacidad de forma excesiva. Ha dicho también la señora juez en su decisión que no me asiste razón al decir que lo que debió haberse hecho fue una actividad menos invasiva como la interceptación de las comunicaciones y que considera que eso está dentro de la misma balanza. Ello tampoco es cierto, porque una interceptación de las comunicaciones no accede jamás ni a fotos íntimas, ni a videos privados,
ni mucho menos a 82 bases de datos del celular, como se dio en este asunto. La interceptación de comunicaciones tampoco es que se pueda descartar de plano diciéndose por parte de la judicatura que es que no puede hacerse interceptación a un celular que se encuentre incautado. Claro, pero es que yo no estoy diciendo, o sea, no podría ser el defensor que como despistado, que es lo que se da a entender con la decisión de que es que el defensor cree que le pueden hacer interceptación a un celular que ya no tienen los procesados. No, yo no me refería a eso, porque obviamente no se puede hacer esa actividad con un celular que está quieto, guardado. Yo me refería, y lo dije en mi exposición inicial, que desde la fecha de la fuga, que vendría siendo el 23 de octubre, o amanecer del 24, y la fecha de la captura o judicialización y incautación del equipo 31 de octubre del 2020, pues pasó una semana. Entonces, en esa semana era donde podía, si la Fiscalía estaba interesada en obtener información, determinar, por ejemplo, si el preso fugado al menos llamó a darle las gracias al policía, gracias por la llave, yo voy a invitar a almorzar, le voy a hacer un pago, no sé, cualquier tipo de información, o hablar con terceros de, mire, yo estoy en tal parte. Es más, incluso con una eventual interceptación, si existía comunicación entre las partes, pues podría haberse logrado tal vez la recaptura de la persona fugada. Entonces, nótese con este tipo de observaciones de que no pretende la defensa por vía de alzada decirle a la Fiscalía qué actividades debe desarrollar en su programa metodológico como si estuviera invadiendo la autonomía del ente acusador. No, lo que pretendo hacerle ver a la judicatura es que sí existían otras actividades de policía judicial que no necesariamente iban a llegar a mirar los videos personales o privados que tenga la persona en el celular, no acceder a base de datos, y que sí podían tener un efecto muy positivo para la investigación, y que sin embargo la Fiscalía decidió hacer la que más revisara, la que más afectara la privacidad de los imputados. También considero entonces que la Fiscalía abusó de sus facultades y dejó abierta la decisión de la judicatura con su aval para que cualquier persona que sea objeto de un procedimiento de captura pueda ser revisada, indagada, esculcada en su vida íntima, privada, con el solo hecho de tener un celular para esa época. Esto me obliga a pedir que se revoque la legalidad ordenada por el ACO por considerar que se trató de una invasión desproporcionada a los derechos fundamentales, y que además pues considero debe ordenarse la devolución de los equipos por haber cumplido ya esa misionalidad que planteó la Fiscalía, porque esta pues petición ha sido negada por parte del ACO, basado en que el defensor debe acudir a las disposiciones del artículo 22 de la ley 906, pidiéndole directamente a la Fiscalía que los devuelva. Pero resulta que esa misma norma es la que permite que sea este el escenario donde, habiéndose cumplido ese objeto que tenía el ente acusador con los equipos, pueda proceder a devolverlos, y esa orden no solo debe recaer en el ente acusador, sino que la norma señala también que, abro comillas, los jueces deberán adoptar las medidas necesarias, cierro comillas. Y pues la medida necesaria para devolverlas, para retornar al estado anterior, es que si ya se cumplió la carga investigativa que se tenía con los equipos, pues debe retornar el equipo a las personas, incluso como parte de su derecho a la propiedad privada, su derecho a tener acceso a la información que allí reposa, y pues esta situación se está pasando por alto. No puede pedirse una audiencia adicional con esta misma finalidad, como también lo da a entender el ACO, porque pues ello iría en contra de lo previsto en el artículo 27 de la ley 906, que pues se trataría de un exceso contrario a la función pública, especialmente la justicia, al imponer lo formal sobre lo sustancial, al recargar el sistema judicial haciendo peticiones sobre algo que aquí se puede resolver. Además, con una limitación que ha impuesto hoy el ACO, y es la de exigir ahora facturas de propiedad a la defensa, o en este caso, pues puntualmente a los imputados. Y eso pues viola... Señoría, respetuosamente, eso no hace parte del recurso del señor, ese no es problema del disenso, respetuosamente, señor defensor. Lo primero, no me interrumpa, espere que la juez le dé el uso de la palabra, y luego ahí si usted interrumpe mi intervención, le rogaría, señor fiscal. Lo segundo es que sí es un motivo de disenso porque la Fiscalía citó el artículo 22 y yo me estoy refiriendo al artículo 22. Entonces, si me da permiso, yo completo mi recurso con base en la misma norma que la juez utilizó para su motivación. Qué pena, señor fiscal, no sé si usted no escuchó ese artículo 22. Continúe, señor defensor. Le agradezco guardarte con respeto en la audiencia. El respeto es para el señor fiscal, que me interrumpe arbitrariamente sin que le concedan el uso de la palabra. Continúo.
Como bien lo decía su señoría, usted me invocó ese artículo 22 para negarme la petición de devolución y por eso es que aunque el señor fiscal no lo escuchara, yo hago uso de ese artículo 22 para decir que ese artículo 22 es el que permite que sí sea en esta audiencia, ya en este caso por vía de alzada, que se pueda tomar esa determinación y que la sustentación para que esa orden de devolución sí se dé, pues tiene que ver nada más y nada menos con lo expuesto en el artículo 27, los moduladores de la actividad judicial. Me estaba refiriendo, antes de que me interrumpieran abruptamente, que se está exigiendo por parte de la judicatura, además, que tenga que presentarse las facturas, demostrar la propiedad de los equipos celulares para poder realizar ese trámite, y pues allí también surge un motivo de disenso porque del poder que se emitió por parte de los imputados, allí yo estoy facultado para recibir, para conciliar y para obligarme en nombre de aquellos. Entonces se me está negando esa posibilidad y eso afecta el artículo 4 de la ley 906 en cuanto a lo que tiene que ver con esa igualdad de las partes. Hay un aspecto que pues es gravísimo y es que la misma judicatura ha advertido que pues no quedó demostrado en este asunto que los equipos celulares sean de propiedad de las personas que los portaban, es decir, la Fiscalía ha dicho que ellos seguirían siendo meros portadores o tenedores al momento del procedimiento y pues esta situación también permite entonces que exista un motivo de disenso y es que pues a la hora de hacer esa valoración de invasión de los derechos fundamentales, la Fiscalía debió primogénitamente haber averiguado de quién eran los equipos celulares para determinar si la invasión a esa privacidad sería en torno a los imputados solamente o si estaría invadiendo la órbita de la privacidad y la intimidad de terceros. Esa verificación previa de propiedad de los equipos celulares brilla por su ausencia y también demuestra entonces que sí se tomaron decisiones de policía judicial arbitrarias y que fueron en exceso de esa vulneración de los derechos fundamentales. Y hay un aspecto que no puedo pasar por alto, y es que la Fiscalía y la Judicatura han hecho referencia a que el acta de la audiencia del 31 de octubre tiene un error relacionado con un celular marca Blue, color negro, con batería, sin tapa, en malas condiciones y que se trataría de un error. Se dio a entender que es que la Judicatura se equivocó al momento de elaborar el acta y se inventó que existía un celular de esas características. Y resulta que ello no es así, porque ese celular sí existe. Y entre los elementos objeto de traslado del día de hoy se observa que hay un acta de incautación del 24 de octubre del 2020 a las 01:34 que tuvo por destino este mismo proceso cuando tenía el radicado 2020-00296. ¿Qué significa esto? Que entonces, ¿cómo es que si la Fiscalía tiene unos motivos supremamente fundados que la llevan a extraer de los equipos celulares información que le va a ayudar a esclarecer este caso, pues solamente le hace esa verificación a 2 equipos celulares y no al que incautó desde el 24 de octubre del 2020 con la misma finalidad de este mismo proceso? Entonces, son unos motivos fundados bastante selectivos que llevan a mostrar que en realidad esos motivos fundados no existen y que lo que se trató aquí fue de una actividad que fue desproporcionada en la intromisión de los derechos fundamentales de mis procurados y por tal motivo es que ruego que la segunda instancia revoque la decisión de legalidad, proceda a decretar que la misma sí fue desproporcionada, que la orden a policía judicial fue abierta y eso la genera que sea ilegal a no estar debidamente delimitada en cuanto a las actuaciones que podía desarrollar el investigador y que se proceda a devolver los elementos objeto de la incautación por sí ser este el escenario procedente para pedirlo. Considero, señora juez, que he atacado la motivación de su decisión, me he referido a los aspectos puntuales en los que usted ha sustentado lo decidido, me he referido a las normas utilizadas por usted, he utilizado en mi argumentación normatividad adicional, incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para determinar que se apartó de esa postura internacional y eso pues logra dar al recurso la amplia posibilidad de ser tramitado a la segunda instancia por haber sido sustentado en debida forma, aun cuando no se comparta por parte de su despacho y de mi contraparte los argumentos por mí esbozados, pero cumple con los requisitos de procedibilidad. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señora apoderado de recursos de
apelación interpuesta por la defensa técnica se le corre traslado al delegado de la Fiscalía General de la Nación como no recurrente. Gracias, su señoría. El delegado de la Fiscalía respetuosamente indica a los señores jueces de alzada que se confirme la decisión proferida hoy por el ACUO en cuanto a decretar legalidad a la orden de extracción de información y a los resultados de la misma contenidos en el informe de investigador del laboratorio de fecha 10 de febrero de 2021. Esto en atención a que, si lo señala el señor defensor, de que la orden fue desbordada en el momento, desproporcionada en el momento de señalar, y las demás que resulten pertinentes de la extracción de información, el perito de informática forense de la Fiscalía General de la Nación únicamente se encarga de extraer la información total contenida en los adminículos celulares, no la analiza porque no es el perito, no es el investigador líder, no es el investigador que conoce del proceso, por ende mal haría en ponerse a revisar. Incluso él es práctico en señalar que únicamente extrae toda la información contenida en el adminículo celular, como en las micro SDs o SIM card de los celulares, aparatos celulares, incluso únicamente de uno porque tenía la clave de acceso del otro celular del Xiaomi, indica que no fue posible. Sin embargo, obtiene información de la tarjeta SIM card respecto de unos contactos. Entonces no está desbordando ni es desproporcionada la extracción de información. Habrá que darle una orden posterior al investigador líder del proceso, el que conoce de esta investigación, para que analice la información contenida o descubierta por el investigador respecto de los abonados, respecto de los aparatos celulares. El perito extrae la información, no la analiza, siendo por esto pertinente porque la finalidad es extraer toda la información que contengan dichos adminículos celulares. En cuanto al motivo de disenso del señor defensor respecto del artículo 22 señalado por la señora juez, sí es cierto de que el delegado de la Fiscalía inicialmente solicitó la incautación con fines de investigación, es decir, se advierte que una vez extraída la información le serán devueltos los adminículos celulares a quien, como lo establece la norma, el artículo 82, a quien demuestre la calidad de tenedor, incluso desde el simple tenedor de los equipos celulares, pues desde la captura se advierte que estos celulares le fueron incautados a las personas capturadas o imputadas, procesadas dentro de esta investigación, y no hay ningún inconveniente por parte de la Fiscalía en devolver estos adminículos celulares, pues como lo establece el mismo artículo 82, incluso hasta los terceros de buena fe, indica cuando los bienes o recursos producto indirecto del delito sean, el inciso primero dice: el comiso procederá sobre los bienes y recursos de penalmente responsables que provengan o sean producto directo o indirecto del delito, sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los pasivos o terceros de buena fe. Bien lo señalaba la señora juez, puede ser otro el dueño del celular. Sin embargo, el día de la captura le fueron incautados a estas dos personas que se encuentran encartadas hoy en este proceso. Si ahí existe un tercero de buena fe, pues él tendrá que probarle al delegado de la Fiscalía, titular del despacho de la Fiscalía Sexta de Administración Pública, con medios probatorios como facturas, para que le sean devueltos. Sin embargo, como fue únicamente con fines de extracción de información, el fiscal titular tendrá el deber de devolver estos adminículos celulares a los correspondientes propietarios o a las personas a que se le incautó. Respecto del otro celular, el Blue, efectivamente sí existe un tercer celular Blue. Sin embargo, desde la misma acta de incautación se advierte por el investigador de que este celular marca Blue, color negro, con una batería sin tapa trasera de la batería, en malas condiciones. Desconozco por qué
el señor fiscal no remitió ese otro celular también a extracción de a someterlo a extracción de información por parte del perito de informática forense del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, pues también fue decretada su legalidad de este celular. No sé si posteriormente podrá el fiscal remitirlo, aunque como lo advirtió el señor defensor, ya fue objeto de presentación del escrito de acusación. Podrá el fiscal hacer la devolución del mismo. En cuanto que la judicatura llenó un vacío de la fiscalía y que no funciona por analogía en estos casos, advierte el delegado de la fiscalía de que efectivamente, a pesar de que la orden dice los demás que resulten pertinentes, dejando a la libertad del investigador de extraer esta información, lo menos cierto es que la información se debe extraer en la totalidad, la que permita, porque son equipos tecnológicos forenses que cuenta la fiscalía para extraer toda la información hallada o contenida en estos adminículos celulares. Al realizar posteriormente una orden de analizar la información, ya tendrá que tener en cuenta información que contengan estos únicamente y exclusivamente respecto del delito que se investiga, como es la fuga de presos. Esto es debido a que la persona que se fugó no era cualquier persona, es un integrante del ELN, experto en explosivos, y obviamente para poder sobornar a unos funcionarios públicos como los policías, necesariamente hubo la necesidad de planear esta fuga, y no solamente se concreta de manera personal con los señores en la celda, se concreta mediante llamadas, mediante mensajes de WhatsApp, que precisamente se extrayeron más de 360 mensajes. Ya será el investigador líder en analizar cuáles son los mensajes de texto o chat de WhatsApp que fueron pertinentes o relacionados únicamente con la fuga, y será quien los analice, los lea y le presente un posterior informe al señor fiscal para que él a bien lo tome, conduzca la investigación hacia otras terceras personas que también participaron en la comisión de esta conducta punible. En cuanto a la legalidad, señora juez, solicito respetuosamente, señores de alzada, se confirme la decisión de la señora juez adoptada, como quiera que la orden se encuentra vigente, la información fue extraída u otorgada por el investigador dentro del tiempo otorgado por el fiscal, la cual también sometida a cadena de custodia con los protocolos debidamente establecidos para policía judicial, encontrándonos en términos establecidos dentro del artículo 228 del policía judicial, esto es dentro de las 12 horas, y el delegado de la fiscalía dentro de las 24 horas, como lo establece el artículo 237. Además de ello, pues se sometió también al test de constitucionalidad exigido por el artículo 292, esto es, demostrando a la fiscalía por qué era pertinente, por qué era útil y necesaria extraer la información de estos adminículos celulares. Muchas gracias, señora juez. A usted, señor fiscal, en ese orden de ideas del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica, el mismo se concede en el efecto devolutivo, tal y como lo prevé el artículo 177 de nuestro Código de Procedimiento Penal, ante los jueces penales del circuito de la ciudad de Arauca. Envíese la carpeta a el Centro de Servicios Judiciales a fin de que sea sometida a reparto, reitero, ante los 3 jueces penales del circuito. Se culmina esta audiencia siendo las 10:40 de la mañana. Muchísimas gracias a todos y un feliz día. Muchas gracias, señora juez. Feliz día para todos. Gracias, buen día para todos. Desde el curso 90 de los oficiales, donde